Ahí sí, on. ¿Ya? Y por lo tanto, de repente se puede producir un grado de confusión si nosotros no vamos digiriendo correctamente la información que vamos recibiendo. El capítulo 7 que vamos a comenzar el día de hoy, perdón, ese no es. Va a ser una analogía entre lo que es el matrimonio con nuestra relación con la ley de Dios, ¿no es cierto? Con la ley de Dios y con la ley del pecado. No es un estudio o no es un pasaje que nosotros podamos tomar específicamente para tratar problemas matrimoniales. Podemos usar o darle un grado de aplicación a la información, pero el contexto directo del pasaje es una comparación solamente. El fondo de esto es la relación del cristiano con la ley del pecado y con la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿alguien que pueda, por favor, leer el capítulo 7 completo primero? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya. Entonces es un capítulo bastante denso, extenso, y vamos a tomar la primera parte, que va del capítulo 7, desde el versículo 1 al 6, donde encontramos
básicamente esta analogía que va a hacer el apóstol Pablo con la relación matrimonial. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Lo primero es que hace una observación general. ¿Qué podríamos decir de esta primera parte? Donde dice, ¿no es cierto?, la ley, y la palabra ley ahí incluye, por supuesto, la ley mosaica, pero también cualquier otro tipo de ley. ¿Ya? Es un concepto de ley en carácter genérico. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué podrá significar eso? No, pero esa es la segunda parte. Esta específica. Esa es desde la segunda parte. Te quedaste con la segunda parte. Este primer versículo. Recuerden que estamos tratando de hacerlo sistemático. Todas las personas son esclavos de la ley. La ley al enseñorearse del hombre debe ser que es su dueño. Mira, leamos otra vez. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Exactamente. Supongamos yo cometo un delito, ¿ya? Y soy detenido. Soy llevado, ¿no es cierto? Y en el trayecto de la detención a los tribunales me da un infarto y me muero. Ya no me pueden aplicar ninguna ley porque ya estoy muerto. ¿No es cierto? Entonces, desde ese punto de vista dice que la ley solamente opera en quienes están vivos. La ley obliga a los vivos, no a los muertos. Por eso es que después de esa concepción utiliza a continuación el ejemplo de la ley conyugal. Dice, una mujer, mientras su marido está vivo, ¿no es cierto?, ella está sujeta por ley a él, ¿no es cierto? Ahora, si el marido muere, el Señor lo tenga en su santo reino, si el marido muere, ella queda libre para volver a casarse, siempre y cuando sea con un hermano, no carnal, hermano en la fe, ¿ya? Entonces, esa concepción es la que Pablo está tratando de enseñar para entender aún mucho mejor nuestra relación con las dos leyes que han venido operando en el libro de Romanos, que son la ley del pecado y la ley de la justicia, o la ley de Dios, que es como la nombra Romano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estábamos antes vivos a la ley del pecado, con consecuencia de muerte física y eterna, ¿no es cierto? Pero estábamos libres de la ley de la justicia, porque no éramos salvos, ¿ya? Y incluye que no lo conocían. Entonces, ¿se entiende eso? Entonces ahora yo cuando he muerto a la ley del pecado, estoy vivo ¿a cuál ley? A la ley de la justicia. ¿Estamos? Vamos a repasar el capítulo 6 de Romanos, el versículo 17 y 18. 6, 17 y 18. 6, 16, perdón, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado. Pausa. Esa era nuestra condición antes de que el Señor nos salvara, ¿no es cierto? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está. Entonces hubo un cambio. La característica de las leyes en toda la Escritura es de lo absoluto. Una de las características es el concepto de absoluto. O sea, yo estaba muerto en delitos y pecados, como dice Efesios. Eso significa que mi condición era absolutamente inerte en relación a la salvación. Yo no podía hacer nada por salvarme y ni siquiera quería hacerlo, ni siquiera sabía hacerlo, ni siquiera sabía que estaba perdido. ¿Ya? Tuve que operar una fuerza externa a mí, que es el llamado de Dios, ¿no es cierto?, para que yo
alcanzase vida. Vida. ¿No es cierto? La fe viene por el oír, pero es Dios quien puso en mí y en ti el deseo y la capacidad de oír para salvación. Entonces, cuando yo fui rescatado, fui trasladado del reino de la muerte al reino de la vida, y entonces he dejado la ley de ¿qué? Del pecado, y ahora estoy en la ley de la justicia, es decir, estoy con un nuevo marido. Recuerden ustedes que la iglesia, la analogía de la iglesia, y lo vamos a ver, es básicamente, o la relación, mejor dicho, matrimonial, es análoga a la relación de la iglesia con Cristo. Nosotros en este momento no se ha consumado todavía el matrimonio con la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros estamos desposados, desposadas como iglesia. ¿Se entiende eso? Recuerden ustedes que los escritores son de cultura hebrea. ¿Cómo eran los matrimonios en la cultura hebrea? Un año antes se desposaba a alguien, es decir, iba a la familia del varón y decía, ya llegaban a un acuerdo, todos se miraban, se hacían ceñitas, y durante 6 meses o un año, esa doncella, ¿no es cierto?, ya estaba separada y estaba comprometida con el varón, ¿ya? Aun cuando no se había consumado el matrimonio, eso ya legalmente los hacía uno, en el sentido, digamos, de que si ella se iba con otro hombre, cometía ¿qué cosa? Adulterio. Recuerden, esa es la condición en que se encontró María. Estando María desposada con José, se halló embarazada por él. Y ahí es que él trató de deshacer el matrimonio. Él no se trató de divorciar, él trató de deshacer el compromiso matrimonial para que no muriera apedreada. Entonces, está en esa situación, en esa misma situación estamos nosotros, la iglesia está desposada. Por eso es que tiene que haber un rapto. Porque cuando seamos raptados, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar primero con la iglesia? Va a pasar por el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. Para que haya boda tiene que haber esposa. Si no hay esposa, no hay boda. Y por eso es que la iglesia va a ser sacada. Y exactamente en la tradición judía, el matrimonio era de esa manera. Estaba desposada, pero nunca sabía la novia exactamente el día en que el marido iba a llegar, el comprometido iba a llegar a buscarla. Y la tradición era que iba, la buscaba, la raptaba, la sacaba, ¿no es cierto?, se la llevaba por sorpresa y después ellos aparecían en la fiesta de las bodas. ¿Ya? Exactamente lo mismo va a hacer el Señor. Por eso también están las 10 vírgenes que salen con la cuestión, el aceite. Y toda esa situación que nos va graficando toda esta instancia que, como digo, desgraciadamente y satánicamente se está sacando de la enseñanza de las iglesias, que es el rapto de la iglesia. ¿Ya? Pero ese es otro tema. Aquí está haciendo Pablo una analogía con la ley matrimonial, ¿no es cierto? Y la nueva ley que nosotros comenzamos a vivir en nuestra nueva condición como parte de la ley de la justicia. Ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Ya? Sigamos leyendo, ese es el versículo 1. Exacto. Entonces, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. ¿Se entiende ahora eso? Ya. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella quede libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, ¿no es cierto? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, entonces, después de que entendemos esa analogía, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Aquí nosotros tenemos que hacer un alcance inmediatamente en el hecho de que se habla de la ley, y recuerden ustedes que
¿la ley es mala o es buena? Es buena, ¿no es cierto? Pero ¿por qué llegó a ser maldición para mí? Porque me mostró lo que soy. Me mostró lo que soy, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes, el capítulo 5 de Romanos, por eso es importante que vayamos repasando Romanos, capítulo 5 de Romanos, versículo 13, claro, capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya, entonces, la ley llegó a ser maldición para el ser humano por el hecho de que el pecado, en primer lugar, dice, siempre ha existido, siempre existió, ¿no es cierto? Pero no había una ley. Recuerden que entre Adán y Moisés hay más de 2000 años. Por lo tanto, durante todo ese periodo, igual la gente moría porque igual pecaban, ¿ya? Pero no había una ley escrita que especificara el concepto de pecado. Un gallo venía, mataba a otro, por ejemplo, y aunque sabía que eso estaba mal, no había una ley que lo condenara, ¿ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, en nuestro país o en el mundo en general, hace 20 años atrás no existían leyes de carácter, para delitos de carácter cibernético. No existía, ¿no es cierto? Eso tuvo que empezar a gestarse a partir del nuevo escenario que se está viviendo. Entonces, ahora hay leyes, pero antes, si se cometían delitos cibernéticos, no había forma de tipificarlo dentro del Código Penal. Entonces, por lo tanto, ¿qué está pasando hoy día con todo el financiamiento y con toda esta cosa? Entonces se tiene que hacer una ley mejor referente al financiamiento, porque todos estos vacíos, entre comillas, legales, pueden ser utilizados, y aunque todo el mundo sabe que es inmoral, no se puede castigar penalmente. ¿Ya? Entonces, así estaba la humanidad, y cuando llega la ley, entonces la ley, que es en sí buena, porque la ley viene a qué cosa, a dar una norma, resulta en maldición para mí porque no puedo cumplirla. Y si no puedo cumplirla, entonces ahora me hago doblemente culpable. No solamente de conciencia, sino que ahora estoy violando abiertamente una ley. ¿Se entiende eso? Ya. Importante, ¿por qué? Porque esa es la ley del pecado en la que vivía, que hacía que la ley mosaica fuera para mí, mientras estaba bajo la ley del pecado, fuera maldición. Pero ahora que estoy en la ley de la justicia, la ley para mí ya no es maldición, sino que es bendición, porque la ley me guía, me corrige, me alienta, me da esperanza. Todo lo que Dios dice ya no es maldición para mí. No me condena. ¿Por qué no me condena? Porque la ley, ¿qué pasó con la ley? Está cumplida. Y eso es porque Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. Entonces, Él cumple la ley y Él desarrolla la maravillosa doctrina de la justificación. Justificación. ¿Ya? Un dedo allá atrás. ¿Qué pasa, hermano? ¿Claro? Exactamente. Cumple la ley, primero, dos cosas. Primero, porque nunca pecó. ¿Ya? No tenía pecado y nunca pecó. ¿Ya? Porque podía haber no tenido pecado y haber pecado y se echa todo a perder. Él no tenía pecado, era un cordero perfecto y no pecó. Entonces cumplió el requisito de cumplir la ley perfecta. Y además pagó. ¿Qué pagó? Con su vida, ¿no es cierto?, nuestra condena. Entonces recibimos nosotros la justificación, que significa que no solamente nuestra deuda está saldada, sino que además somos declarados justos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Exactamente. ¿Se entiende? Por eso hay que repasar Romanos, porque
si no nos vamos a enredar, y es importantísimo que nosotros entendamos esto, porque estos son las bases para entender, por ejemplo, que la salvación no se pierde. Segundo, que la salvación no es por obra, ¿ya? Que no depende de nosotros, que es una imputación, y que nosotros estamos hoy día en una condición maravillosa, que es estar bajo la justicia, la ley de la justicia. Y al estar en la ley de la justicia, aunque somos pecadores, podemos no pecar. El que no está salvado por Jesús, todo lo que hace es pecado contra Dios. Todo lo que hace es pecado contra Dios. Aun cuando lo que haga tenga un cierto beneficio temporal, aun cuando lo que haga sea moralmente, socialmente y moralmente aceptable, todo eso no lo conduce a ninguna otra parte que a la muerte eterna. ¿Se entiende eso? Esas son las máximas. Entonces ahí nosotros aprendemos qué cosa. Que cuando la gente dice, oh, yo no he matado, no he robado, no he hecho nada, soy bueno, ayudo a esto. ¿No? ¿Qué es eso? A los ojos de Dios frente al concepto de la salvación. Eso puede tener, y de hecho tiene, un cierto prestigio a nivel de nuestra temporalidad humana. Pero un trapo de inmundicia para la salvación. Yo no puedo llegar a decir me salvé porque mira todo lo que hice, ¿no? Es imposible. Es imposible. Salmo dice que todas nuestras justicias para mí son trapos de inmundicia. Isaías. Sí, Perdón. sí, exactamente. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos que nuestro anterior marido, ¿quién era nuestro anterior marido? Satanás mismo. El tema es que nosotros no sabíamos que éramos parte de la familia del diablo. Hay gente que cree que sirve a Dios todo y pertenece al diablo. ¿Me entiende? Entonces, esa situación es maravillosa porque nosotros hemos sido sacados de esa condición y puestos ahora en la ley de la justicia. En la ley de la justicia. Y si estamos en la ley de la justicia, ¿qué pasa con nosotros? Entonces podemos buscar la justicia de Dios y por primera vez vivir en la justicia de Dios. Antes era imposible. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la ley del pecado. Y eso significa que estábamos malditos. Malditos. Recuerden ustedes, en la economía de Dios no existen intermedios. O somos benditos, o una persona es bendita, o una persona es maldita. La escala de esa maldición se va a reflejar al final del tiempo. Pero nosotros tenemos que entender que hemos sido librados de la ley del pecado. Y Mateo 13:22. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya, eso es muy importante y lo leemos porque ese personaje nunca se salvó. Aunque mostró inicialmente un cierto entusiasmo y una cierta filiación, ¿no es cierto? Al pasar el tiempo, la ley del pecado, la amistad con él, o sea, el pertenecer al mundo lo envolvió y se... Así, adelante. Adelante. Y entonces se murió la semilla, se ahogó, esa persona no fue salva. ¿Ya? Ese no es un cristiano tibio, eso nunca fue un cristiano. El único que es declarado cristiano es la tierra donde la semilla murió y dio fruto. Efesios 2:2. Nuestra vieja naturaleza estaba casada con el mundo y todo el maligno está sobre todo el mundo. O todo el mundo está bajo el poder del maligno. En los cuales viviste en tu tiempo y
siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a la física de la potestad del aire, y el tipo que ahora opera en los hijos de desobedientes. Ya, ¿ves? Nosotros somos ahora hijos de obediencia. No siempre obedecemos, pero luchamos todos los días por obedecer. Espero que así sea. ¿Me entiendes? Entonces, pero somos ya hijos por título. ¿Entiendes? Por título. Somos hijos de obediencia. Por título, somos hijos de luz. ¿Ya? No se ha manifestado completamente toda la luz, ni se ha manifestado toda la obediencia. Por eso es que estamos esperando nosotros, ¿qué cosa? La redención gloriosa. La redención gloriosa. Ya hemos sido redimidos de la culpa del pecado, pero ahora tenemos que ser redimidos de la presencia del pecado, y eso es a través de un cuerpo glorificado. Pero ya somos hijos de luz, ya somos hijos de obediencia, y antes éramos hijos de desobediencia. 2 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan No, 2 Timoteo. Esa es primera. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya, ¿no es cierto? Entonces está diciendo, ninguno que milita va a participar de otras cosas porque quiere agradar a quien lo tomó para su ejército, en este caso nuestro Señor. Efesios 5:21 al 32. Aquí hay otra importante analogía entre el matrimonio y nuestra relación o la relación de Cristo con la iglesia. Efesios 5:21 al 32. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la sustenta, la cuida, y como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ya. Entonces hace un largo recorrido que indistintamente la analogía la traspasa al matrimonio y la traspasa a la relación de Cristo con la iglesia. Dice presentársela, sea en tiempo futuro. Todavía eso no ha ocurrido. Cristo todavía no presenta a su iglesia. Otro argumento más para el rapto, ¿no es cierto? La iglesia va a ser presentada. ¿Cómo va a ser presentada? Sin mancha y sin arruga. ¿Qué tiene que pasar para que estemos sin mancha y sin arruga? Con cuerpo glorificado. Con cuerpo glorificado, eso es lo que significa. Entonces nosotros tenemos que ser resucitados o raptados, según sea el caso, y eso nos va a dar un cuerpo glorificado que obviamente nos van a presentar en ese momento perfecta su iglesia, sin mancha y sin arruga, para ser desposada, para consumar, ¿no es cierto?, el matrimonio con nuestro esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la analogía. Y dice este misterio, grande es este misterio en relación a la iglesia. La palabra misterio no significa algo oculto, significa algo que los profetas no lograron nunca identificar qué es lo que sería ni cómo sería. ¿Cuál es el misterio de la iglesia? Ellos no sabían ni siquiera qué era la palabra iglesia. ¿Ya? Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento está escrito por lo menos durante 1500 años, o sea, 15 siglos, y el Nuevo Testamento apenas un siglo de escritura. Entonces, todo lo que había de la
proféticamente en relación a lo que sería el plan de Dios para la salvación del mundo en la era mesiánica y en la venida de Jesucristo, todo eso resultó siempre un misterio para todos los profetas y aún para la iglesia primitiva, en muchos aspectos. ¿Ya? Aún para la iglesia primitiva en muchos aspectos. Recuerden que hoy día nosotros tenemos una visión panorámica absolutamente privilegiada de un cumplimiento casi absoluto de la palabra de Dios. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando, desplegando hasta nuestros días. Entonces somos herederos de una riqueza histórica fantástica que la iglesia primitiva no tuvo, menos los profetas, como dice la carta de Pedro, ¿no es cierto? Los profetas que escribieron estas cosas, inquirieron, buscando qué cosa sería, cómo sería. Esta fórmula fantástica en la cual Dios juntaría judíos y no judíos, haría un solo pueblo y formaría la iglesia. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva economía en la que nosotros vivimos y esa es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Por lo tanto, nosotros ya salimos de la ley matrimonial con el mundo, con Satanás, con el diablo, y ahora somos y pertenecemos a la esposa de Cristo, como iglesia. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta ahí? Dígame. ¿De qué versículo? No, sigamos en Romano, no vamos a desviar. Te lo explico particular. ¿Ya? El lavamiento del agua y todo eso, sí. En verdad, no vamos a desviar como no sabes. Veamos lo que es la nueva ley. Diga. Sí. Mira, sobre el versículo 2, dice, pero si el marido muere, ¿ya? Textualmente eso, ese marido muere, quiere decir, Satanás se alejó de nosotros, al haber sido elegidas, ella no tiene ninguna tutela sobre nosotros, porque ya, pero él en realidad sigue viviendo. Claro. Sigue en potestad del aire, ¿cierto? Murió nuestra relación con él. Lo que murió en realidad allá es la relación. Exactamente. Murió la relación con él. Esto es importante porque tiene que ver justamente con lo que estamos viendo. Satanás está vivo, tampoco nunca va a morir, ¿ya? Pero su relación con nosotros, y más aún nuestra relación con él, es la que murió, ¿ya? Entonces, hoy día Satanás no tiene potestad sobre nosotros, ¿no es cierto? Porque ya no pertenecemos a su, como dice 1 Juan, ¿no es cierto? El mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿no es cierto? Ya no estamos bajo ese poder, ¿ya? Ahora tenemos el poder de Dios para, ¿qué cosa con Satanás? Resistirlo. ¿Me entiende? Él ya no tiene esa potestad sobre nosotros. El mundo no puede resistir a Satanás. El mundo obedece a Satanás en sus múltiples y más exquisitas formas de manipular el mundo. Satanás sigue teniendo ese poder, pero ya no lo tiene sobre nosotros. Y tú y yo tenemos el poder para resistir al diablo, no para pelear contra el diablo. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos que Satanás es un enemigo poderoso, ¿ya? Y de esto no es para que, ¡ay, el diablo es más poderoso! Y le echemos la culpa al diablo. El 80% del pecado, el 95% del pecado que cometemos los cristianos es por nuestra naturaleza carnal, que no la dominamos, que no dejamos que el Espíritu domine, ¿ya? Entonces todos esos que andan buscando demonios abajo de las mesas y todas cuestiones son cómodos, porque es más fácil decir que estoy endemoniado y por eso soy flojo y no puedo leer y toda cuestión, que reconocer que soy flojo y dejar que el Espíritu Santo obre, ¿no es cierto?, en mi vida. Satanás no tiene esa potestad sobre nosotros y la única potestad que Dios nos ha dado sobre Satanás es resistirle. Nosotros tenemos que resistirle y huir. Él va a poner las tentaciones ahí. Por eso es que yo tengo que colocarme, ¿qué cosa? La armadura y resistir al diablo y huir. Nunca pensar, no, si yo lo tengo dominado, si yo llego hasta ahí nomás. No.
Porque donde tú crees que estás llegando es como 500 metros más allá. ¿Ya? Entonces, efectivamente, lo que terminó en nuestra relación con el dominio de Satanás. ¿Ya? Por eso es que es una analogía que va en dirección al dominio que alguien tiene sobre otro, o a la potestad que tiene uno sobre otro. Cuando dice, ¿no es cierto?, el marido no es dueño de su cuerpo, sino su esposa tiene potestad sobre su cuerpo, y viceversa, ¿no es cierto?, está refiriendo a eso, que hay una potestad del uno del otro, en el sentido, ¿no es cierto?, de que se pertenece. Pero cuando ya eso desaparece, desaparece. Satanás, aunque sigue vivo y va a continuar, por lo demás, ese marido no está muerto en el sentido de lo que nosotros pensamos aniquilado. Si era un marido creyente, estará ausente del cuerpo, presente al Señor. Si era un marido no creyente, estará achicharrándose en el infierno. ¿Cierto? Ya. Entonces, la ley de Dios matrimonial con Dios, primero que nada se sustenta sobre su fidelidad con nosotros. La relación nuestra con el Señor, de nosotros con Él, no se sustenta en nada que nosotros hagamos. Todo es sobre lo que Él hace. No se sustenta sobre mi fidelidad, sino sobre la suya. Yo estoy llamado siempre y exhortado a ser fiel a Él, pero la relación se sostiene sobre la fidelidad de Él, no sobre la mía. Porque si se sostuviese sobre la mía, rápidamente sonaría. ¿Ya? Lamentaciones 3, 21 al 25. La fidelidad de Dios. Lamentaciones fue escrito por Jeremías, ¿no es cierto? Y el contexto de este libro, que lo dice por sí solo el título de Lamentación, se está lamentando. Pero dentro de ese lamento hay una oración a la fidelidad de Dios. Recuerden, ¿cuál es el contexto en que está escribiendo Jeremías? Antes del cautiverio babilónico, él ve como el pueblo, en ese entonces Israel, sigue desobedeciendo, y él entonces le es revelado lo que le va a suceder a Israel. ¿Ya? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Ya, entonces, su fidelidad, dice, grande es su fidelidad, no la mía, grande es su fidelidad. ¿Ya? Grande es su fidelidad, y por su bondad y su misericordia no hemos sido consumidos. Hoy día también. Porque hoy día, cuando somos cristianos y estamos bajo la economía de la gracia, cuando nosotros pecamos, que lo hacemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en obediencia? Arrepentirnos, y tenemos algo que no tenía la gente del tiempo de la ley: abogado para con el Padre. Tenemos a Jesucristo el justo, que está intercediendo por nosotros, Jesucristo que está intercediendo por el mundo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que interceder por el mundo. Jesucristo intercede por nosotros. ¿Ya? Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea. Salmo 92, 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmo 117. Tiene 2 versículos. Alabad a Jehová, naciones todas, todos, alabadle, porque ha enaltecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová hasta siempre. Aleluya. ¿No es cierto? Entonces, su fidelidad es para siempre. El 119, 90.
de generación en generación es tu fidelidad. Tú firmaste la tierra y tú hiciste. De generación en generación es tu fidelidad. Primero Corintios 1:9. Teniendo Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, el cual nos llamó. Nosotros no fuimos por nuestra cuenta, Él nos llamó, ¿ya? Y Él es fiel. Primero Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, y no es conmigo nada. Fiel es el que os llama. Siempre la iniciativa es de Él. Él es fiel, su fidelidad. Cuando dice fiel es el que nos llama, recuerden que nuestro llamado fue en una época determinada de nuestra existencia. Pero nuestra elección fue antes de la fundación del mundo. Entonces, durante todos esos siglos, Él fue fiel en llamarte en el tiempo que había propuesto. ¿Ya? Entonces, nuestra relación con Dios depende completamente de Él también. ¿Ya? De Él también. Aunque yo sea infiel, Él sigue
hoy, perdón, ese no es. Va a ser una analogía entre lo que es el matrimonio con nuestra relación con la ley de Dios, ¿no es cierto? Con la ley de Dios y con la ley del pecado. No es un estudio o no es un pasaje que nosotros podamos tomar específicamente para tratar problemas matrimoniales. Podemos usar o darle un grado de aplicación a la información, pero el contexto directo del pasaje es una comparación solamente. El fondo de esto es la relación del cristiano con la ley del pecado y con la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿alguien que pueda, por favor, leer el capítulo 7 completo primero? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya. Entonces es un capítulo bastante denso, extenso, y vamos a tomar la primera parte, que va del capítulo, el capítulo 7, desde el versículo 1 al 6, donde encontramos básicamente esta analogía que va a hacer el apóstol Pablo con la relación matrimonial. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Lo primero es que hace una observación general. ¿Qué podríamos decir de esta primera parte? Donde dice, ¿no es cierto?, la ley, y la palabra ley ahí incluye, por supuesto, la ley mosaica, pero también cualquier otro tipo de ley. ¿Ya? Es un concepto de ley en carácter genérico. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué podrá significar eso? Que debe estar siempre presente en su mente, pero saber que le estoy enseñando que lo que está bien o está mal. No, pero esa es la segunda parte. Esta específica. Esa es desde la segunda parte. Te quedaste con la segunda parte. Este primer versículo. Recuerden que estamos tratando de hacer los sistemas. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí sí, on. ¿Ya? Y por lo tanto, de repente eso puede producir un grado de confusión si nosotros no vamos digiriendo correctamente la información que vamos recibiendo. El capítulo 7 que vamos a comenzar el día de hoy,